Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de Tras las Rejas, aquí en Éxito Todo Radio y éxitotv.net y en toda la cadena de medios GIF, comenzando por crprensa.com y otros más que están unidos en este esfuerzo que hacemos todas las semanas con el mayor de los cariños para que los costarricenses vean una información de calidad y de temas que son relevantes para nuestro país. Hoy hay una celebración especial. Este es un programa que ha sido hecho con demasiado cariño con la idea de recordar dos cosas importantes. Número uno, el día 1 de diciembre, que es una conmemoración a partir de estos años de la abolición del ejército y la referencia histórica. En ese sentido, pues obviamente los costarricenses nos sentimos orgullosos de las decisiones que tomaron nuestros abuelos, nuestros padres, y que pues obviamente han generado un resultado social que para nadie es eso. Pero por el otro lado, tenemos hoy un tema, que es el segundo que vamos a tocar, con un experto en la materia. Él es un hombre que conoce el servicio exterior costarricense, es un hombre pues muy versado, muy conocido, muy de mundo en el buen sentido de la palabra. Es una persona que ha representado a nuestro país en el servicio exterior. Es el ex embajador don Javier Sancho Bonilla, pues ha representado a Costa Rica no solamente en la ONU, sino en la OEA, en Brasil, en Nicaragua y en otros lugares. Y por supuesto, hoy el tema va a ser Nicaragua, por supuesto, debido a la situación reciente que vive este país, fenómenos políticos, lo decía el expresidente don Ricardo Jiménez Unamuno en una frase que se le indilga, que hay tres estaciones en Costa Rica: la lluviosa, la seca y los problemas con Nicaragua. Más o menos un poco la paradoja que siempre hemos tenido, pero bueno, no es un tema entre países, no es entre naciones, sino más bien un tema que pues más que todo de las élites en cada uno de los países y que pues obviamente no escapa el lado costarricense. Bueno, don Javier, un gusto saludarle, bienvenido aquí a este su programa. Hoy vamos a aprender con usted porque definitivamente yo sé que hoy nuestro público va a comprender muchos términos que no los conoce y que por supuesto usted nos va a ilustrar. Pero ¿cómo se encuentra primero? Desearle feliz tarde. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por tus buenos deseos y por tu invitación a tan escuchado programa. Estoy a tus órdenes. Claro que sí, encantado de poderte acompañar esta tarde. Excelente, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Vamos con el primer tema, porque yo sé que usted es uno de una generación de costarricenses que construyeron este estado que hoy tenemos, un proyecto que nació en el 48 y que por supuesto vieron el crecimiento institucional al lado de una idea de estado, una idea de país, un modelo socialdemócrata en general. Y quería preguntarle a la referencia de la evolución del ejército, ¿cuál es su opinión de esta fecha histórica, de los acontecimientos de este grupo de gente que dijeron, Costa Rica tiene que invertir más en educadores que en armas, ¿verdad? Y la característica diplomática que se giró a partir de esta visión de mundo. Bueno, quisiera empezar por decir, Miguel, que este hecho histórico que se celebra el próximo 1 de diciembre, ¿verdad? El día 1 de diciembre, es un hecho singular en la historia de muchas naciones del continente y del mundo. Realmente la visión histórica y la visión del expresidente y querido caudillo costarricense, don José Figueres Ferrer, nuestro querido don Pepe, fue pues realmente una decisión muy valiente que, a pesar de haber triunfado en una revolución en Costa Rica, a pesar de haber sufrido el dolor de lo que representa la separación del pueblo por razones ideológicas y políticas, a pesar de todo eso tuvo la valentía de asumir el poder en aquel momento y de abolir el ejército. Don Pepe se le conoce como el primer general que ha abolido su propio ejército. Y es una muestra no solamente de valentía, sino que es una muestra de patriotismo, una muestra de la visión que tuvo este hombre, nacido en San Ramón, Alajuela, Costa Rica, hijo de inmigrantes españoles, que marcó para siempre la vida de nuestro pueblo querido. Nos guste o no nos guste, hayamos sido de alguna forma partidarios de don Pepe en algún momento o de la bandera política que él luego crió. Nos guste o no nos guste, es un orgullo cuando uno, como en mi caso,
servido en el exterior, ha vivido en el exterior y se sienta a conversar con jefes de Estado, con reyes, con dignatarios en general, y recuerdan a Costa Rica siempre por ese hecho histórico, la abolición del ejército. Y hablan de Costa Rica también, evocando la democracia y el impulso que esto le dio al país. Ciertamente, en estas fechas, ya en el año que estamos, 2022, corren pues tiempos difíciles para todos en la parte económica, en la parte social. Lo hemos visto recientemente en el último estudio del programa del Estado de la Nación, de la gran separación social que se ha venido dando en Costa Rica. Pero creo que de no haber sido por esa decisión histórica que hoy celebramos de la abolición del ejército, no hubiéramos podido disfrutar de haber disfrutado de la democracia que cada día se engrandece más en nuestro país. Es ciertamente un orgullo para mí, en mi caso, como embajador que en la OEA, también como diplomático que estuve en la ONU, en Corea y en otros países, como lo acabas de decir. Es un gran orgullo que representa hasta el día de hoy el haber explicado el por qué don Pepe decidió abolir el ejército. Y bueno, hoy gozamos de ese respeto a nivel internacional y ese respeto también fue construido por otros grandes hombres de nuestro país. Quisiera citar también a Luis Alberto Monge Álvarez, un hombre que en su momento también tuvo la visión de declarar a Costa Rica un país de neutralidad perpetua. Entonces, eso nos lleva a una posición a nivel mundial de gran respeto para nosotros. Hemos invertido mucho en educación, hemos invertido mucho en desarrollo tecnológico, hemos creado instituciones que generan un gran progreso al país, que le dan confort y que le dan vida digna a muchos costarricenses, a miles de costarricenses, como es, por ejemplo, el ICE en el sistema de telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué hay países que viven en la pobreza, como el caso de nuestro vecino cercano, Nicaragua, que es el segundo país más pobre de todo el hemisferio, continúa apertrechándose, continúa creando un ambiente belicista en la región, continúa contra los acuerdos de Esquipulas logrados por el presidente don Óscar Arias Sánchez, a quien también se recuerda por esa gestión patriótica e histórica en los años 87, 88, hasta llevar a Nicaragua a la democracia en el 90, y luego, antes de eso, en el 87, el plan de paz para Centroamérica. ¿Por qué estos países? Don Javier, disculpe molestarle, don Javier. Es que su micrófono, al estar en movimiento, él pierde el sonido. Tal vez si lo podemos ajustar, si es tan amable, por favor. Es que es por un tema ¿Está de... bien? Ahora sí se le está... porque quedamos en el plan de Esquipulas del Sí. expresidente Óscar Arias. Todos estos son hechos históricos que lo que hacen es fortalecer la posición internacional de nuestro país en el mundo. Muchos me preguntaban siempre que por qué cómo hacía Costa Rica para no tener ejército, cómo sobrevivíamos nosotros en la región sin un ejército. Pues la respuesta más simple y más fácil es que somos una nación desarmada, pero que creemos en el derecho internacional, y a lo largo de los años eso lo hemos venido viendo en diferentes circunstancias y situaciones, como cuando hemos recurrido a la Haya para defender nuestros derechos de navegación, por ejemplo, en el río San Juan, nuestra soberanía, por ejemplo, sobre la isla Calero. Todas estas controversias que expresidentes como don Miguel Ángel Rodríguez, como don Abel Pacheco y los cancilleres llevaron adelante para poder defender también la soberanía territorial de Costa Rica. Entonces, tenemos una fortaleza, no tenemos ejército, tenemos nuestra fortaleza en el derecho internacional, y tenemos entonces que ver que Costa Rica necesita
y ha creado una carrera diplomática que es en realidad nuestro primer ejército. Por eso invertimos también en educación, por eso también, como lo dije, invertimos en salud y también invertimos en crear mejores condiciones para todos los ciudadanos costarricenses. Excelente, don Javier. Una cosa que es importante para todos nosotros que estamos aprendiendo el día de hoy es que no se valora este rol del servicio exterior, la importancia que tiene. Muchas veces las personas no entienden realmente que estos representantes a nivel exterior son la cara del país y por supuesto el idóneo es no manejarlo como un tema solamente de designación política, sino que justamente que sean realmente gente que venga de una carrera diplomática, que sean realmente personas preparadas, que den una buena imagen hacia el país y los esfuerzos que se hacen a través del Instituto Peralta y otros más en la carrera diplomática que conocemos y que esperamos que vayan creciendo en esta necesidad tan grande que tiene nuestro país de traer inversiones, de mejorar en su imagen a nivel de la lucha de los derechos humanos, por el favor de los derechos humanos, la democracia y otros más temas que son necesarísimos. Don Javier, una cosa que vamos a tocar prácticamente durante casi el resto del programa. Pocas personas conocen Nicaragua como usted lo conoce. Y, por supuesto, a don Daniel Ortega. Es necesario, por un tema de geopolítica, de hablar de Nicaragua, pero con conocimiento. Derribar mitos, derribar ideas, derribar estas leyendas urbanas que no nos traen beneficio y entender que Daniel Ortega y Costa Rica han tenido una historia muy en común. Para nadie es un secreto que la revolución sandinista, pasada por las calles de San José, en su momento hubieron costarricenses que pelearon inclusive en la revolución sandinista, saliendo y apoyando a este proyecto político y que para nadie es un secreto, inclusive en las publicaciones que salen de Diario La Prensa, el BBC y otros medios internacionales, de Rosario Murillo y Daniel Ortega se conocen en Costa Rica, en San José, mientras están refugiados. Eh, en este sentido, usted que ya que conoce bastante de esta historia, quisiera preguntarle, en la figura de Ortega y Costa Rica, desde el lado nicaragüense, ¿cómo es? Bueno, no hay ninguna duda de que Ortega ha planificado muy bien su ya larga estancia en el poder y más, en los años más recientes también incorporando como su vicepresidenta a Rosario Murillo. Ortega está ahí por una, digamos así, una casualidad. A él no era el que le tocaba ser el presidente de Nicaragua. Pero como bien lo decís, si nos vamos hacia atrás y vemos la fundación y los orígenes del Frente Nacional, la gran mayoría de todos los líderes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional estuvieron en Costa Rica, vivieron en Costa Rica, cometieron asaltos en Costa Rica, cometieron hechos delictivos en Costa Rica, cometieron secuestros de aviones en Costa Rica. Tenemos que recordar todo eso, o sea, esto no es una casualidad que esto haya pasado de mañana. Daniel Ortega estuvo preso en Costa Rica. Y bueno, hay hechos que nos llevan, nos remontan a esos años, donde inclusive se dio el asalto del cuartel de Alajuela, llamaremos una comisaría de policía, la cárcel de Alajuela. Con su permiso, don Javier, disculpe, otra vez se le ha ido lo del micrófono. Si usted gusta, podemos probarlo. Creo que es un tema de el movimiento, nada más solo el movimiento ya él hace, podemos ajustarlo si usted gusta y parar la grabación o si usted gusta que podamos continuar. Ahí, ¿qué tal? Sí, más que todo es con la vibración. Cuando el cable se mueve es cuando se hace este Okay. sonido. Vamos a dejarlo aquí quedito. Ahí está Ok, bien. ahí está perfecto. Ok, entonces te decía que Daniel Ortega pues, Muchas gracias. vivió aquí muchos años en Costa Rica, estuvo aquí refugiado en Costa Rica, aquí estuvo con Rosario Murillo, con sus hijos, etcétera. Aquí estuvieron todos. Estuvo Edén Pastora también, que ya murió, etcétera. Y bueno, y sabemos que aquí, en aquella época, si no, de no haber sido por Costa Rica, por el apoyo que Costa Rica les dio
y otros países del hemisferio, incluidos algunos centroamericanos, incluido Panamá, incluido México, y hasta la propia administración del presidente Jimmy Carter en los Estados Unidos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional jamás hubiese triunfado en aquella revolución del año 79. Pero, ¿qué los llevó a ellos a pelear en el 79, en los 70 como Frente Sandinista? Derrocar una dictadura. Lo triste de esto es que nuevamente hay una dictadura en Nicaragua. Y ahí hago un paréntesis para decir que aquí no es un pleito ni es una situación delicada, ni existe ninguna eh, así, acción contra lo que es el pueblo de Nicaragua. Los costarricenses hemos sido sumamente generosos, acogiendo antes y después de la revolución a cientos de miles de nicaragüenses. Y más recientemente, en esta época, en el año en que estamos, en el 2022, y especialmente después de los hechos de abril del 2018, nosotros hemos acogido una gran cantidad de nicaragüenses. Según datos que tengo, propia de la migración que se ha gestado hacia Costa Rica en busca de refugio, en este momento podemos asegurar que hay más de 200.000 solicitudes de refugio presentadas ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Eso es un volumen muy alto para un país como Costa Rica. Es un volumen que pues nos preocupa también como ciudadanos costarricenses porque es sin duda alguna una carga social muy grande para nuestro país y así lo ha dicho también el gobierno de la República actual. Entonces, vemos cómo a lo largo de los años, a partir de los años 70, aquí estuvo Ortega, estuvo toda su familia, estuvo también todos los líderes, estuvieron acá. Por eso es un poco curioso que recientemente el presidente Ortega, en una de sus intervenciones y una arenga que le dio al ejército de su país, dijo que Costa Rica era una base de terroristas. Aquí en Costa Rica no hay terroristas que vengan a causarle problemas a Ortega. Aquí en Costa Rica lo que hay son patriotas, gente que ha tenido que salir del país buscando una mejor vida para ellos y sus familias. Y lógicamente, gente que ha salido de su país para poder proteger su vida, ¿verdad? Y han dejado todo atrás, su hacienda y sus casas, etcétera, para buscar aquí, en este pequeño país, refugio como personas que no comparten la ideología que en este momento está imperando en Nicaragua. Entonces, ese es un hecho que hay que resaltar, de que esto no es un tema con país, no es un tema con ciudadanos de ese país. Y como lo dijo muy bien en algún momento la distinguida presidenta doña Laura Chinchilla Miranda, el régimen de Ortega es un régimen enemigo de Costa Rica. Porque a pesar de que fue el presidente Arias el que en los años 80 impulsó el plan de paz en Centroamérica y que logró, a pesar de la oposición de Ortega y a pesar de la oposición en aquel momento de Fidel Castro en Cuba, que se llegara a la firma de los acuerdos de paz, lo que permitió que en el año 90 accediera a Nicaragua un gobierno democrático con doña Violeta Barrios de Chamorro como presidenta de Nicaragua. Y posteriormente, ese mismo acuerdo de paz permitió, digámoslo así, una sucesión democrática cuando doña Violeta Barrios de Chamorro le entrega el poder a Arnoldo Alemán. Y ahí comenzó de nuevo, digámoslo así, la problemática que sufre Nicaragua, porque Alemán hizo acuerdos con Ortega para repartirse el poder. Recordemos que se hablaba de aquella famosa piñata, etcétera. Y ahí comenzó, digámoslo así, en vez de mejorar la democracia, en vez de acrecentarse la democracia, en vez de fortalecerse la democracia, más bien fue un golpe que hizo que la democracia se debilitara. A pesar de que, bueno, en el año siguiente, en el periodo siguiente de gobierno, hubo elecciones y ganó las mismas don Enrique Bolaños Gayer como presidente constitucional de Nicaragua. Pero vemos cómo, por ejemplo, en aquel momento
el presidente alemán entró en conciliaciones y en acuerdos bajo la mesa con el expresidente en ese momento, Ortega, quien había gobernado por largos 11 años, del 79 al 90. Pero Ortega fue fiel, muy fiel, al mandato y a la recomendación que recibió de un líder histórico también de la revolución sandinista, ya fallecido, como lo fue Tomás Borges. Tomás Borges le dijo en algún momento a Daniel Ober en el año 90, cuando llegó el momento de entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro: Daniel, podemos perder todo, podemos perder absolutamente todo, pero no podemos perder el poder. Y creo que esa, esa orden, por así decirlo, de Tomás Borges a Daniel Ortega, él la ha venido cumpliendo. Se ha aferrado al poder incansablemente. Vuelve a tomar el poder después del gobierno de Enrique Bolaños, asume el poder en el 2007 y hoy estamos ya en el 2022, 15 años continuos mantenerse en el poder, sin ninguna señal ahora de que quisiera entregar el poder o que quiera entregar el poder, sin ninguna señal, a pesar de todas las pedidos y recomendaciones de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los organismos electorales, de que convoque elecciones libres. En este plan, después del año 18, cuando se dieron los hechos de violencia en las calles de toda Nicaragua, Ortega comprendió de que el poder desgasta. Entonces, posiblemente iba a tener que tomar algunas acciones fuertes para poderse mantener en el poder. Y lo entendió porque también en ese momento empezaron a aparecer líderes democráticos que podían hacerle sombra y que eventualmente podrían llegar a competir en una justa electoral que la OEA había pedido ya, que la Unión Europea la había pedido, con observación electoral internacional, para evitar los fraudes que se habían venido dando en las elecciones. Entonces, ahí Ortega comprende eso y crea leyes muy claras, muy determinantes, hasta para calificar hechos tan sencillos como salir con la bandera de Nicaragua y gritar o ponerle en la bandera un rotulito que diga "Viva Nicaragua libre", eso lo consideran traición a la patria. Y entonces ahí, con ese artilugio legal, que lo consigue fácilmente porque en Nicaragua todo lo domina Ortega y Murillo, incluyendo el Congreso, tiene su mayoría de diputados, pasan las leyes muy rápido, pasan las leyes eh, en cuestión de días. Y ahí consigue una ley para castigar todos estos delitos que ellos llaman antipatrióticos. Y con esa ley han ido condenando desde hace ya algunos años a muchos costarricenses, perdón, nicaragüenses, que se han opuesto a él. Podemos citar muchísimos, pero en este momento hay más de 219 presos políticos en las diferentes cárceles de Nicaragua, realmente en el Chipote, la que es mal llamada la Dirección de Auxilio Judicial. Ahí no hay ningún auxilio judicial, simplemente eso es una cárcel de tortura que viene desde la época de el gobierno de los Somoza, inclusive donde en algún momento estuvo preso también, curiosamente, Daniel Ortega. Y ahí han estado sus amigos, los que en algún momento se jugaron la vida para sacarlo a él de la cárcel, los que en algún momento combatieron con la ilusión de tener una Nicaragua libre y democrática. Y lo que vemos ahora es que ya el régimen está totalmente consolidado, porque no hay ninguna posibilidad de que Ortega convoque elecciones libres, soberanas, y donde la gente pueda ir libremente a ejercer su derecho sagrado al voto. Entonces, eso fue la visión de Ortega, y incorpora en su papeleta de diputados en los dos últimos periodos, perdón, de presidente, para dar una señal de una línea de sucesión familiar. Si en caso que él faltara, 6 años ya de edad,
la señora Murillo con 71 años aproximadamente, pero caso que él faltara, asegurar de que el poder se va a mantener dentro de la familia. Porque la familia Ortega Murillo, todos sus cabezas, Daniel y Rosario y todos los demás, controlan todos los grandes negocios en Nicaragua. Y además de eso, tienen a toda la gente controlando, por ejemplo, el Congreso, controlando, por ejemplo, el Ejército, controlando la Corte Suprema, controlando también la Policía Nacional, donde el comisionado Francisco Javier Díaz es el consuegro de los Ortega Murillo. Entonces todo está amarrado con un hilo comunicante que sale de todas las instituciones y se une y llega hasta el barrio El Carmen, que es donde está el centro de operaciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, si no hay una convocación, si no hay una decisión de Ortega de decir, bueno, vamos a convocar elecciones, que venga la OEA, que venga la Unión Europea, eso no va a suceder porque no hay ningún interés en dejar el poder. El poder lo van a mantener a como sea y van a seguir la directriz que en su momento Tomás Borges dio de que se tenía que mantener el poder y que no se podía perder bajo ninguna circunstancia. Esa es la realidad al día de hoy, a noviembre del 22, en Nicaragua. Cualquier otra cosa que se diga, cualquier otra cosa que se piense de que va a haber una invasión, de que va a haber fuerzas extranjeras, que van a caer aviones y misiles del aire, eso no va a suceder, eso no sucede. Ya en esta época no estamos hablando de la invasión de Panamá en el año 89, cuando estaba Noriega en el poder. Han pasado muchos años, han pasado muchos años, y aquí nadie va a arriesgar a que vaya a morir. Esta es una situación que se tiene que resolver en Nicaragua, por ni por otras fuerzas, pero tienen que entender muy bien que esto se resuelve por un método pacífico, que son elecciones. Claro, Ortega es un belicista, es un hombre acostumbrado a estar en el filo de la navaja, es un hombre que, dada su condición, su formación, todo lo que lo llevó al poder, etcétera, no tiene, digamos, el interés de convocar a una elección libre en el corto plazo. Gracias por eso que nos indica entonces, don Javier. Tenemos pocos minutos antes de ir a la primera pausa, pero usted reseñó una serie de eventos de los años 70. El secuestro de un avión en Costa Rica, que lo tuvo que resolver don José María Figueres Ferrer, en este caso don Pepe Figueres, perdón, en su momento, en los años 70, si más no recuerdo. El tema de los finales en todo este apoyo que inclusive costarricenses dieron para la revolución sandinista, la participación aquí de índole proselitista de los principales líderes del Frente Sandinista, inclusive, bueno, recordar figuras costarricenses, inclusive de la política actual, que en su momento fueron guerrilleros dentro de esta estructura. Nadie duda de lo que es el Frente Amplio y un montón de organizaciones políticas que pues sintieron afinidad en su momento y que participaron algunos de sus integrantes. Recordamos inclusive diputados de la República de Costa Rica, pasando a conmemorar las actividades del aniversario de la Revolución Sandinista, con pasaje incluido, ¿verdad? Pagado por Nicaragua. Ese tipo de cosas obviamente han sido comunes por una historia en común. Pero quisiera preguntarle al respecto de un evento que no es pequeño. Ortega, en el final ya casi del gobierno de Rodrigo Carazo, le hizo a Costa Rica un detalle que para mí es un desastre respecto a los restos de Juan Santamaría. Don Juan Santamaría, el tema de Juan Santamaría se indicó en algún momento por el gobierno de Ortega que habían encontrado los restos del héroe de patria y los entrega al presidente de Costa Rica, el presidente Carazo, en un acto hasta conmemorativo. Se da en Peñas Blancas el 11 de abril. Se traen los restos a Costa Rica con la idea de que supuestamente son los de Juan Santamaría y se descubre que en realidad son restos de animales. Obviamente eso, pues además de ser algo no gracioso, algo que incomoda. Pregunto,
¿Usted recuerda esa anécdota histórica para que nos diga a nuestros fieles oyentes y televidentes? Bueno, quiero decirte, Miguel, que yo estuve ese día en la frontera de Peñablanca. Por ahí tengo alguna fotografía, puedo compartir con mucho gusto. Bueno, efectivamente, fue una situación muy, que después de haber recibido ese pequeño cofre con los restos supuestamente de nuestro héroe nacional, nos descubrimos a través de los estudios de la medicatura forense, etcétera, de que se trataba de huesos de animales. Tal vez los más jóvenes no recordarán ese hecho, pero es un hecho que realmente fue doloroso. Yo siempre lo consideré una burla al espíritu costarricense, a la democracia costarricense, y nunca hemos recibido tampoco una disculpa por ese hecho tan lamentable. Doloroso, doloroso, porque eso creó mucha expectativa. Recuerdo en aquel momento que estuvo en Peñas Blancas, estuvo el canciller de entonces, Quesada, del gobierno, para recibir aquellos restos que presumíamos o se nos había dicho que eran los de nuestro héroe nacional Juan Santamaría. Entonces, esa burla ha sido una disculpa, algo como una burla, creo yo que una cosa inaudita, porque es un tema muy sensible para la nacionalidad. Y es además doloroso porque refleja también un ánimo eh, molestar o de inquietar, no sé, sinceramente. Es doloroso, es un hecho que lo recuerdo con profundo dolor, porque Costa Rica no merecía esa afrenta. Costa Rica como tal, y menos el gobierno de entonces, el presidente Carazo, quien fue sumamente amplio. Si hubiese sido por ese gobierno, si hubiera sido por la valentía de hombres como don Johnny Echeverría Abril y otros más que llegaron ahí, eh, antes de eso, por la valentía de gente como Mario Charpentier, también en su momento, incluso en algunos momentos de conflicto con fuerzas de Somoza que reclamaban de que en el territorio costarricense habían fuerzas combatiendo guerreros acantonados en Costa Rica, que estaba de pastora en su famoso Frente Sur. En Costa Rica también había casas de seguridad, que en el Hospital San Juan de Dios se atendía a todos los guerrilleros heridos que llegaban ahí, etcétera, y que había una situación de apoyo total. Yo creo que en aquella época eh, el pueblo costarricense, creo que eran contadas las personas que no estaban a la par de la liberación nacional en Costa Rica. Todos estábamos deseosos de que cayera la dictadura. Y recuerdo también cuando eso sucedió, el 19 de julio, el fulgor que hubo aquí, el fragor que hubo aquí en Costa Rica también. Y no olvidemos que de aquí, de Punta Arenas, Costa Rica, salió la Junta de Gobierno de Nicaragua, la que asumió el poder cuando ya se había ido el tirano. Entonces, creo yo que responder después a Costa Rica con esa faceta tan dolorosa de entregarle unos restos que no eran de seres humanos, que no eran mucho menos los de nuestro héroe, fue una afrenta que hasta el día de hoy no ha recibido una disculpa. Entonces, es algo que los costarricenses no debemos de olvidar. Es algo que los costarricenses debemos de tener siempre muy claro, de que hay que ser agradecidos en la vida. Y creo que no ha habido ese agradecimiento. Y posteriormente hemos visto cómo a lo largo de los años el régimen de Ortega, especialmente, y alguno por ahí, tal vez el presidente alemán también, han provocado situaciones tratando de eh, eh, manejar o más bien manosear en la zona fronteriza. Eso es una cosa que tampoco nosotros podemos permitir. Han sido también muy valientes
líderes de entonces, empezando por el ex canciller Roberto Rojas, Rodríguez, Parra, Checo, iniciaron las gestiones para defender nuestra soberanía. Mucha gente eso no lo sabe, pero esa es la realidad. Y los demás presidentes han continuado con esa tónica de defensa de nuestra soberanía en el más alto tribunal de justicia, que es la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Todas las controversias las hemos ganado, todas, absolutamente todas las hemos ganado, porque los hemos asesorado también y le ha costado eso muchos miles de dólares a Costa Rica, con excelentes abogados, no solo en Costa Rica, sino también en Europa. Perfecto, vamos a hacer una pausa, amigos de Detrás de las Rejas, ya volvemos. Vamos con la segunda parte de esta interesantísima entrevista con don Javier Sancho Bonilla, el ex embajador de Costa Rica en Nicaragua. Temas muy interesantes. Ya volvemos.